7:29 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad, y es tiempo de abordar un tema que nos toca a muchos de los ciudadanos, y son las varices, cómo prevenirlas, por qué aparecen. Precisamente el doctor Carlos Francisco se encuentra aquí en estudio para entrevistar al cirujano cardiovascular Alberto Muñoz y resolver todas las dudas, doctor, que seguramente usted y yo tenemos, ¿o no? Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos. Cirujano vascular. Cirujano vascular, sí. Las varices, un tema que ustedes sin duda tienen, como dice Lina, de pronto dentro de sus inquietudes. Y es quizás uno de la temática que más nos solicitan aquí. La gente dice vena varice, tengo vena varice. Son no. varices. Y para hablar, pues, obviamente de esto siempre de la mano de los expertos nos acompaña, como dice Lina, el doctor Alberto Muñoz, cirujano vascular. Él es miembro de la Clínica Vascular, de Bogotá, Clínica Vascular. Son poquitos ustedes, ¿no? Doctor Fernández, primero que todo, un saludo para usted, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Somos poquitos vasculares, es un país donde cerca de 50 millones de habitantes y somos alrededor de 300 en el país. Muy poquitos, y la verdad es que la demanda es mucha y las citas están largas, prolongadas, ¿no? Porque son eso. Empecemos, doctor, ¿qué es una varice? Bueno, una varice, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es una vena dilatada y tortuosa. Y eso es realmente el diagnóstico de las varices. No es difícil porque el paciente le dice, doctor, yo tengo varices. Entonces son esas venas dilatadas y tortuosas que han tenido por mucho tiempo la implicación estética principalmente, pero no es la única. La consecuencia de que nosotros estemos de pie, caminemos, genera un aumento en la presión de las venas, y sumado a un daño en las válvulas hace que aumente la presión en las venas, y no solamente se ven, sino van haciendo daño en los tejidos, van dañando especialmente la piel. Y esto puede llevar a consecuencias pues como sangrados, como una úlcera, como daños en la piel. Las venas son, digamos, los tubos que se encargan de recoger la sangre que el cuerpo ya usó. Entonces, como van de retorno al corazón, pues ya tienen eso es como, la presión del corazón es como una montaña rusa. Manda la sangre, va por las arterias, la distribuye a lo que sirve, va recogiendo lo que no sirve, y luego con la misma fuerza tiene que llegar al corazón. Y cuando ya llega la sangre a las venas, esa presión es muy poquita y por eso necesita unas válvulas. ¿Cómo es esa vaina? Pues es que lo que acaba de escribir el doctor Fernández es exactamente esa presión del corazón que va hacia adelante y llega a la microcirculación, a los vasos pequeños, donde se entregan todos el oxígeno y los nutrientes a los tejidos, pero luego recoge de los tejidos todos los desechos para limpiar los tejidos y regresa al corazón, de donde va el riñón, al hígado, los pulmones, para limpiar la sangre nuevamente. Entonces, al estar nosotros de pie, la sangre tiene que retornar al corazón de nuevo por las venas en contra de la fuerza de la gravedad. Y ahí tenemos dos mecanismos para que la sangre retorne: la fuerza de los músculos que impulsa la sangre y las válvulas que no permiten que la sangre vaya sino en una sola dirección, hacia el corazón de retorno. Que no se devuelva. Y cuando esos mecanismos, tanto musculares, porque la gente no tiene, digamos, conciencia del papel tan importante que tienen los músculos, o cuando las válvulas, justamente porque la columna de sangre está ahí, las valvulitas esas que son como para que no se devuelva la sangre, se dañan. Entonces la vena se vuelve tortuosa. Una pregunta, profe Muñoz, ¿Uno tiene varices solamente afuera? Pues es que esas son las que se ven. Digamos que ahí ese punto es vital, es importantísimo, porque generalmente las varices sí están en las venas más superficiales, aunque el daño está en las venas más profundas, como la safena, ¿sí?
o en el sistema profundo puede estar el daño, pero las varices tortuosas se forman generalmente en el 98% de las personas, es en las tributarias de ellas, a donde se transmite esa presión. Afuera. Afuera, se ven afuera, pero el daño está dentro. ¿Qué síntomas tiene una varice? Bueno, muchos pacientes no tienen síntomas, pero los que tienen síntomas generalmente se quejan de un cansancio, una pesadez, que las piernas se les inflaman en las tardes, o que empieza a mancharse la piel, empieza a cambiar de color, o a veces personas que en Bogotá o a las alturas no tienen problema, pero van a tierra caliente y se les inflaman las piernas o les duelen. Entonces los síntomas son muy variados. Es importante eso. Lo que pasa con la tierrita caliente es que, pues, para disipar calor, los vasos se dilatan, y al dilatarse, como esas venas están, como decía mi mamá, vaciadas, es decir, vaciadas en el sentido de que son más elásticas y no alcanzan a contener eso, entonces se inflaman, el líquido se queda fuera de los tejidos y por eso se inflaman. Cuando uno habla de cansancio y malestar y demás, ese tipo de elementos pues ya son muy tarde, ¿cierto? Ya es porque ya lleva tiempecito la varice, ¿cierto? En general, las varices, a medida que va progresando la severidad de la insuficiencia venosa, empiezan a hacerse presentes los síntomas. Entonces, realmente el paciente ya tiene mucho tiempo y en que ha estado presente esta insuficiencia. ¿Quiénes sufren más de varices? ¿Los hombres o las mujeres? Pregunto esto porque como es un asunto estético, las señoras pareciera que se quejan más, pero no. ¿O sí en realidad son? Bueno, cada vez, pues las varices son mucho más frecuentes en las mujeres, pero cada día vemos más hombres también preocupados por sus venas y no solamente por la salud, sino también vemos por la apariencia, por la estética. Entonces digamos que uno de los motivos para tratarla es, claro, primero la salud, controlar la enfermedad, pero muchas personas también lo hacen para mejorar su apariencia. Como toca. Lina. Doctor, además, por supuesto, de la salud vascular, pues de todo el sistema, hay cosas externas que pueden incrementar las varices. Por ejemplo, el uso de tacones, cruzar la pierna cuando uno se sienta, estar mucho tiempo de pie. ¿Hay algo que puede erosionarlas más? El embarazo. Qué buena pregunta. Es una pregunta excelente porque sí, hay todo lo que dificulte el retorno de la sangre al corazón al estar nosotros de pie o sentados, como puede ser un pantalón apretado en el estómago, la compresión en el abdomen no deja subir la sangre, en la ingle, los zapatos, usar tacones muy empinados inhibe la bomba plantar. La bomba plantar son los músculos del pie que impulsan la sangre de retorno, entonces los zapatos no deben ser tan empinados y la ropa no debe ser muy apretada. ¿Y la cruzada de pierna también? Bueno, la cruzada de piernas un poco, sí, también porque, digamos, cuando están cruzadas por tiempos prolongados, no que sean la causa de las varices, no son la causa, pero una persona que tiene varices se estanca más la sangre en las piernas con todas estas medidas. Entonces, se recomienda que las personas vistan holgados, con ropa que no apriete mucho y con zapatos cómodos y sí fortalecer los músculos. Entonces una posición es de estar sentado mucho tiempo con falta de inactividad de los músculos, entonces aumenta la insuficiencia venosa. Doctor, pero por ejemplo una persona que trabaja en una oficina, o por ejemplo, bueno, nosotros sí nos paramos en comerciales, alguna vaina, pero alguien que está todo el día en el computador, 4 horas seguidas, también le puede generar problemas, pero también la gente que está mucho tiempo de pie, todo el tiempo parado, pues que también tiene problemas, entonces ahí que... El que está mucho tiempo de pie, como una persona que es un vigilante, un policía, los policías de Londres, por ejemplo, que están todo el día quietos de pie, la sangre se estanca más, pero el estar sentado, nosotros podemos mover los pies o nos podemos parar y hacer una pausa, hacer movimientos, y lo otro es hacer ejercicio.
porque si nosotros hacemos regularmente ejercicio, fortalecemos nuestros músculos, entonces fortalecemos lo que nosotros llamamos el corazón periférico. Los músculos son los que impulsan la sangre. Si yo tengo los músculos bien entrenaditos y fuertes, me protege de la insuficiencia venosa. ¿Qué tanta carga tiene el componente hereditario? Muchísima, ¿cierto? Muchísima, porque de todas maneras el problema está en la pared de las venas. Entonces, cuando yo tengo herencia de que las venas, los tejidos de las venas son más débiles, entonces se dilata la vena y las válvulas no cierran bien. Entonces, la herencia es uno de los factores que más vemos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Todo es cirugía? Hoy día... Porque dice cirujano, entonces cirujano, para los cirujanos un paciente bien examinado es quirúrgico. Entonces, ¿cirugía todo? Así no es. Yo creo que primero que todo la prevención. Eso. Primero que todo la prevención, que las personas aprendan un poco de qué son sus venas, qué hacen y cómo puede ayudarle a su cuerpo a un mejor retorno venoso, cómo fortalezco mis músculos, cómo hago pausas en el día, hago movimientos, cómo no estoy tanto tiempo de pie. También cómo me visto, hay un elemento que no hemos hablado y es la compresión externa. Sí, las medias ayudan muchísimo a una persona que tiene jornadas muy largas de pie, le puede ayudar a que las piernas se congestionen menos y haya un mejor retorno venoso. Entonces las medias, el mantenerse bien hidratado, que la sangre pueda fluir mejor, y también hacer pausas elevando las piernas. Una persona que... Esas técnicas que algunos ofrecen como si fuera algo maravilloso, que local, entonces aplican un asunto y tal y desaparece la vena, ¿eso es cierto? Digamos que hoy día hay muchos métodos para tratarla. Sin duda. Pero más importante que un solo método es poder ver cuál es el problema esencial que produce las varices. Entonces, generalmente las varices se producen porque hay un punto donde la sangre fuga y empieza a generar un aumento de la presión. Si yo hago una detección de ese sitio, yo controlo ese sitio y baja la presión en el sistema y las varices se desocupan. Entonces, esta cirugía radical que se hacía antes, con la que estudiamos, con la que aprendimos, la arrancada, ¿no? Eso ya cambió. Ahora ya cambió. Nosotros hacemos cada vez todo mínimamente invasivo, menor. Entre menos hacemos más. Entonces, incluso estamos haciendo en este momento la preservación de la vena safena, doctor Fernández. Recuerda que antes sacábamos la safena, o también hay técnicas para hacer ablación de esta, como quemarla o esclerosarla. La vena safena es un conducto que una persona lo puede necesitar con los años para un bypass coronario. De ahí se saca el pedacito para la... Pero esa es la cirugía que antes le sacaban una vena, ¿esa es la safena? Esa es la safena. Claro, ya no. Pues eso, o sea, le explican, a mí no me la han hecho, pero sí he escuchado, y ustedes saben, y qué pena ahí con los médicos que nos están viendo, le sacan la vena como si fuera un cable, le pegan ahí el conducto y sigue la sangre. No, la que la sacan de circuito, o sea, simplemente... La cortan aquí, la dejan ahí. Y la sangre se va busca por dónde ir. Ese tipo esa es la safena. Esa es la safena, es correcto. Es lo que usted está describiendo, es la safena. Y lo que estamos buscando más es mirar cuál es la dinámica de movimiento normal y anormal de la sangre. Y cómo podemos romper el movimiento anormal solamente controlando puntos sin quitar la vena principal. Entonces es lo que se llama la preservación de la safena, que tradicionalmente aprendimos de 100 años, todo el siglo pasado, que lo mejor era sacarla. Resulta que lo mejor no es sacarla. Y después le puede servir para el corazón. Claro. Sí, claro, y ahí sacan los puentes, el bypass coronario, los puentes salen de ahí. Pues bueno, esto es apenas un entremés porque vamos a seguir hablando, doctor Muñoz. Recomendaciones para la gente que nos está viendo. Eso es especialista, eso es de especialista.
Ustedes tienen una clínica, la Clínica Vascular de Bogotá, pues que se dedica específicamente a esto, por supuesto, porque pues cada vez, como ustedes ven, hay más cosas que nos sirven frente a un problema o para un problema que es muy común. Recomendaciones finales, doctor Muñoz, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Bueno, no, como último quisiera recomendarles a las personas que sean conscientes de que las varices tienen enfermedades. Cuando tengan molestias, que consulten y se hagan el tratamiento que su médico les recomiende, y en cualquier momento estaré listo para que volvamos a conversar. Muchas gracias. Doctor Muñoz, muchas gracias, porque vamos a hablar de factores de riesgo que sin duda son importantes controlar. Muchas gracias. ¿Cuántas cirugías dejó de hacer mientras vino? Hoy era un día de Batman. Muchas gracias, doctor Muñoz. Es que sacarlos de la sala es muy difícil, ocupadísimo. Simple. Hoy el mundo se dedica, el mundo de la salud se dedica a hablar del control, o mejor, del tabaco. Día Mundial Antitabaco. Oiga, todavía no hemos entendido que no hay absolutamente ninguna razón. El tabaco, el cigarrillo no tiene nada bueno. Y ojo con eso, las cifras en el mundo son alarmantes. Más de 20 millones de personas en el mundo se mueren al año por culpa del cigarrillo. En Colombia, los niños volvieron otra vez a empezar a fumar antes de los 13 años. Y hay una cantidad de elementos ahí que me voy a meter en camisa de 11 varas, que los vapeadores, que el cigarrillo calentado, que es que eso no sirve para nada. Todo, absolutamente todo es lesivo. Y obviamente dentro de ese marco aprovechemos esta fecha para recordar que fumar mata, Simple. Un solo cigarrillo, ¿lo sabe usted? Correcto. Usted que tiene que ver con los efectos del cigarrillo puede llegar a ser mortal. Ojo, no hay ninguna condición, no hay ningún factor ligado al tabaco que sea benéfico para la salud. ¿De cuándo acá no lo entendemos? ¿De cuándo acá?